Régimen de la tenencia de la tierra durante el Porfiriato. La primera reforma agraria de México se fue a establecer en 1853, cuando Santa Anna trató de colocar explícitamente todas las tierras públicas no escrituradas bajo el control de la nación. Santa Anna sentó las primeras bases legales para deslindar y recobrar el control de las tierras públicas que ilegalmente se habían enajenado del control gubernamental y habían pasado a ser propiedades no gubernamentales. Una vez que quedó establecida la situación del derecho patrimonial del Estado, recuperándose así los desaparecidos derechos históricos de la corona sobre todo dominio geográfico. Los presidentes que vinieron a continuación introdujeron nuevas leyes sobre el porqué y la forma en que el Estado debía distribuir los derechos de tenencia. A finales del decenio de 1850, el gobierno de Benito Juárez aprobó leyes destinadas a deshacer las posesiones agrarias de la Iglesia y del ejido, tierras de propiedad comunal, trabajadas comunalmente, instituciones ambas que tanto él como muchas otras personas consideraban que, en forma egoísta, mantenían las tierras improductivas e incluso fuera del mercado. De 1876 a 1910, Porfirio Díaz aprovechó la presidencia para orientar la política agraria en una dirección muy distinta a la que Juárez se hubiese propuesto jamás. La larga permanencia de Porfirio Díaz en el poder se caracterizó por la estabilidad política dejando los derechos políticos electorales de los ciudadanos, la paz impuesta por las bayonetas, la recuperación del crédito externo y el inicio del crecimiento económico, la conformación de grandes empresas, el arranque de la industrialización y la consolidación de la hacienda como sistema de producción, entre otras características con grandes comillas y entre otros contextos, dos provenientes de una visión caótica del siglo decimonónico mexicano inmerso en el caos y el desorden por virtud de las revueltas civiles en las intervenciones extranjeras, proceso de desarrollo que pasó de un estado colonial a una modernización implantada por la política desarrollista. Bajo este tenor se impulsó la inmigración y el cambio estructural en la propiedad y la organización agraria. En tanto que con las leyes de Juárez se trataba de crear propiedades pequeñas y medianas necesarias para ayudar a la estructuración de un campesinado similar al que había contribuido a la prosperidad de Europa y de Estados Unidos, Díaz recurrió a las mismas leyes para crear nuevas haciendas privadas y ampliar las antiguas. Por la época en que Díaz ascendió al poder, en 1876, el modelo de desarrollo mundial de la agricultura ya había cambiado para pasar de las granjas familiares a los grandes consorcios orientados a la exportación. Díaz emuló ese modelo con el fin de modernizar a México. Durante el gobierno de Díaz, cuando una enorme cantidad de títulos de tenencia sufrieron el traspaso forzoso de propiedades que no eran haciendas, como granjas comunales, propiedades de mediano tamaño o pequeñas unidades, a posesiones de tipo hacienda, la política de ese gobernante modificó el concepto de enajenación de las tierras, que de ilegal pasó a ser legal. Tal enajenación se definía ahora como una redistribución legalmente permitida y a menudo obligatoria de las tierras públicas que pasaban a ser grandes fincas privadas. Entre quienes criticaban la política de enajenación de Díaz, su redistribución de tierras vino a significar que las masas rurales quedaban privadas de la posibilidad de poseer tierras públicas, así como de tramitar su acceso a estas, por dos razones. En primer lugar, si las tierras se otorgaban a las grandes fincas, las masas no podían tener la esperanza de poseerlas, y por otro lado, si a los comuneros o a los campesinos pobres se les daban tierras, pocos eran los que podían aspirar a conservarlas, debido a su falta de experiencia y a la imposibilidad de mantener a raya a los rapaces hacendados, quienes compraban, atemorizaban o asesinaban a los minifundistas con el fin de ampliar el sistema de la hacienda. La consecución de medir y fraccionar terrenos baldíos, propiedad del Estado, así como la colonización de los terrenos, ya fuere por mexicanos o extranjeros, tampoco recae absolutamente en el periodo porfirista. La política de atracción de europeos para colonizar los vastos territorios del norte y oponer de ese modo un obstáculo
a las crecientes amenazas del expansionismo estadounidense, dio la pauta para que en 1823, 1824, 1830 y 1854 se expidieran sucesivas leyes de colonización con el propósito de atraer inmigrantes y asignarles terrenos baldíos. Si bien la repartición de las propiedades, particularmente de los indios, en México no se inició con don Porfirio Díaz, basta mencionar en las encomiendas y el repartimiento de la época de la dominación española figuras jurídicas que definitivamente reestructurarían la configuración de los pueblos de indios y posteriores comunidades, hasta la Ley del Lerdo en 1856, ordenamiento que se consideraría como un marco jurídico referente para la división y repartición de tierras comunales indígenas, a excepción de los ejidos y terrenos absolutamente necesarios. Durante el gobierno del general Díaz fueron emitidos dos ordenamientos fundamentales: el decreto sobre colonización y compañías deslindadoras del 15 de diciembre de 1883 y la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, el 25 de marzo de 1894. El primero de ellos fue publicado durante la breve presidencia de Manuel González. Tales ordenamientos tenían el fin expreso de identificar las tierras que carecían de propiedades para incorporarlas a la vida económica del país a través de su deslinde, mediación y venta a particulares. En el decreto, las compañías deslindadoras asumieron con una concesión del gobierno la responsabilidad de localizar terrenos baldíos, deslindarlos y medirlos, de transportar hasta ellos a los colonos que debían trabajarlos una vez que estuvieran estos fraccionados. Todo esto con el objeto de asegurar que los terrenos eran baldíos. Se exigió que los posibles posesionarios presentaran un título o escritura que amparara su propiedad sobre un terreno. Como en muchas ocasiones las comunidades y los posesionarios particulares carecían de este documento, sus terrenos resultaron jurídicamente susceptibles de ser medidos y enajenados. No obstante, se brindarían oportunidades para ser propietario no solo a los particulares mexicanos, sino extranjeros o colonos, a partir de la venta a precio de avalúo, en abonos pagaderos a 10 años, al contado, gratuito, a solicitud de colono, y solo serían 100 hectáreas. Las compañías fueron favorecidas o compensadas por su inversión en la empresa colonizadora, recibiendo la tercera parte de la superficie deslindada, tal cual se favorecería en 1875. Díaz, encarnación del liberalismo económico del siglo XIX, interpretó el espíritu de las leyes de sus predecesores en el sentido más relajado e hizo uso de estas leyes para, por un lado, mantener el apoyo de que gozaba y por el otro, eliminar la disensión. Permitió que las compañías deslindadoras atacaran vigorosamente las posesiones agrarias de los indios y amasaran ingentes cantidades de tierra, tal como lo demuestran las estadísticas, mientras que Juárez y Lerdo trataron de corregir y reestructurar las leyes con el fin de rectificar los errores. Díaz hizo caso omiso de las violaciones, tal como se señalaba en la Ley de Ocupación y Enajenamiento de Tierras Públicas de 1894. Díaz hizo a un lado las violaciones que hubiesen podido ocurrir bajo la Ley de 1883 y al mismo tiempo amplió las extensiones de tierra que podían enajenar sus seguidores, ignorando tanto el lema de no reelección como el de México para los mexicanos, que había defendido en el decenio de 1870. Díaz permaneció en el poder durante 34 años y estableció contratos con numerosas empresas extranjeras que aprovecharon las leyes para hacerse de grandes propiedades. Si se comparan las leyes agrarias de los diversos gobiernos, así como los cambios subsiguientes en la tenencia de la tierra que muestran los datos estadísticos, se puede observar que los resultados de los programas agrarios que echaron a andar Santa Anna, Juárez, Lerdo y Díaz fueron dispares. Santa Anna centralizó la distribución de la tierra, pero no logró solidificar el apoyo que necesitaba para llevar a cabo un programa. Lerdo y Juárez mantuvieron el control centralizado y le quitaron sus tierras a la iglesia, pero estos no consiguieron estructurar una clase media rural,
tal como habían tenido la esperanza de hacerlo. Díaz, que basó sus leyes en las de sus predecesores, a la vez que les agregó sus propias medidas, fue con mucho quien tuvo más éxito. Irónicamente, este éxito contribuyó a la generalización del descontento en cuanto a la tenencia de la tierra, lo cual ayudó a que los disidentes se unieran, situación que desembocó la Revolución de 1910. Cada uno de los presidentes tomó ideas de su antecesor y las puso a su propio servicio, estructurando leyes conforme a su propio marco de referencia filosófico. Se hacía hincapié en algunas leyes o en ciertas partes de las mismas, mientras que en otras se les restaba importancia o eran descartadas. No obstante, se puede considerar que en esencia el cuerpo de leyes agrarias mexicanas, desde 1853 hasta 1909, constituye una serie de experimentos orientados a efectuar cambios en la tenencia de la tierra, que bajo el gobierno de Díaz alcanzaron una estructura legal plena y coherente.